están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde ya de viernes 25 de junio. Estamos arrancando un nuevo programa de Zona Agro, conversando con los principales referentes en situaciones aledañas al campo y no solamente al campo del sector primario, sino como siempre digo, la repercusión que pueda darse también en el sector secundario y terciario y toda la economía a nivel país. El campo, la agricultura, la ganadería, la piscicultura inclusive y todo lo vinculado a commodities son de los principales pilares que hacen al crecimiento económico del Paraguay y conocer todos los trabajos, proyectos y realidad en este sector es muy importante, no solamente para nosotros como ciudadanía, sino también para todos aquellos que buscan invertir y fortalecer este sector, como es el caso de la FAO en Paraguay, que lleva trabajando durante muchos años para fortalecer, dotar de herramientas, innovación, de que poco a poco la calidad de los productos de la tierra puedan ir también en sincronía con los objetivos de desarrollo sostenible y esto también repercutir en cuestiones positivas en cuanto a los parámetros y crecimiento económico no solamente de América Latina, sino del Caribe y la región. Para conversar un poco más al respecto, tenemos un tema interesante que tocar en esta tarde: producción sostenible y el sector privado. ¿Cuál es la vinculación, relación que puede tener una producción sostenible con el sector privado? ¿Qué tan concatenados están estos temas? Para conocer un poco más al respecto, ya lo tenemos con nosotros al señor Jorge Mesa Roballo, representante de la FAO en Paraguay, a quien por segunda vez lo entrevisto yo personalmente en este espacio. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. David, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de conversar contigo sobre este tema importantísimo de desarrollo sostenible y el sector privado. Y esto sobre la base de este esfuerzo que está llevando adelante la FAO de implementar una nueva estrategia que fue aprobada en diciembre del año anterior para poder trabajar de manera mucho más articulada con el sector privado del sector agropecuario y poder avanzar de manera más contundente en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Totalmente, haciendo un repaso, Jorge, ¿cuál es la relación? ¿Qué significa primeramente producción sostenible? ¿Y cuál es la relación, digo bien, o compromiso, responsabilidad que tiene el sector privado para con esta? Mira, en principio, en términos generales, es ampliamente conocido que producción sostenible implica una producción que efectivamente tiene una ganancia económica, pero que al mismo tiempo no genera o genera impactos positivos en los aspectos sociales y también cuida y protege y conserva el medio ambiente, el triángulo de la sostenibilidad, lo económico, lo social y lo ambiental, que es lo que se debe cuidar. Y ahora mucho más, porque si tú te fijas, los sistemas alimentarios se enfrentan a este reto de proporcionar alimentos suficientes, asequibles y nutritivos para una población mundial que está creciendo día a día, pero al mismo tiempo ocuparse de las consecuencias ya evidentes, por ejemplo, en el cambio climático, tanto de la agricultura en el cambio climático como del cambio climático en la producción agrícola, y abordar al mismo tiempo los temas relacionados con los aspectos sociales y esas emisiones de gases de efecto invernadero y también la huella ecológica e hídrica que nos deja el sector agropecuario. Yo creo que es importantísimo trabajar con el sector privado porque en el sector privado están las grandes inversiones y esas inversiones tienen que ser canalizadas no solamente para generar beneficios inmediatos a los socios, sino para la sociedad en su conjunto y también para el medio ambiente. Es así mismo. Y aparte mencionar de que la cuestión del impacto del COVID-19 que va a dejar a más de 28 millones de personas en extrema pobreza acá en el corto plazo, hablamos del próximo quinquenio quizás, esto también tiene que activar todas las alarmas, alertas de los países de la región y del mundo para poder suplir una cuestión que puede poner en desventaja no solamente las políticas y economía de los países, sino la cuestión social, porque mientras más gente pobre o en situación de pobreza haya, obviamente esto va a repercutir de forma negativa en todos los sectores de una sociedad. Sí, efectivamente, un contexto global y un contexto regional de América Latina y el Caribe, las señales nos indican que estamos avanzando hacia una situación en la cual tendremos un incremento de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, y por lo tanto hay una preocupación general de los gobiernos de qué manera afrontar rápidamente, generando empleo, generando ingresos para poder sobrellevar esta situación y alcanzar una rápida recuperación
socioeconómica. Mira, en el caso de Paraguay, las últimas cifras de la encuesta permanente de hogares nos indican que ha habido un incremento de la pobreza del 23,6% al 26,9%. No tanto en el medio rural, interesante, no ha crecido tanto en el medio rural, que ha avanzado sí de 33,4 a 34%, pero sí ha crecido la pobreza en el medio urbano de 17,6 a 22,7. Y si bien la agricultura es un tema que se trabaja en el nivel rural, tiene mucho que ver también con el nivel urbano, porque son los alimentos los que en un contexto de encarecimiento pueden llevar, vinculado a este incremento de la pobreza en el medio urbano, a una situación mucho más, de impacto mucho negativo mayor social, incluso sobre la propia salud de las personas. Y de ahí que vemos que esa reactivación fuerte del sector agropecuario, lo que efectivamente se ha venido dando en Paraguay, es muy importante, generar ingresos, generar alimentos, alimentos que lleguen en suficiente capacidad, cantidad a los mercados urbanos para no generar desabastecimiento y tampoco una escalada de precios que podría perjudicar aún más la situación social frente al contexto de ya ingresos reducidos por la pandemia. Es así mismo, en ese mismo sentido, Jorge, tengo entendido de que la FAO lleva adelante estrategias, negociaciones para que tanto el sector público como privado y el consumidor final tengan o ingresen a un sistema de ganar-ganar, que todos puedan ganar en proporciones equitativas, ¿no? Sí, nosotros comprendemos al sector privado como los agricultores y las organizaciones de agricultores, las cooperativas, también las microempresas, las pequeñas, las medianas empresas, las grandes corporaciones, tanto nacionales como internacionales, son parte del sector privado, las instituciones financieras también, las organizaciones y consorcios industriales y comerciales y también las fundaciones filantrópicas es parte de lo que nosotros concebimos como sector privado. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo en esta nueva estrategia? Tenemos que trabajar más activamente con el sector privado si queremos avanzar más rápidamente hacia el cumplimiento de los ODS y lo que nos tiene que ver mucho con la FAO, que es el ODS 1 y el ODS 2, de poner fin a la pobreza y poner fin al hambre. ¿Qué hacer con el sector privado? Necesitamos cooperar para generar esas capacidades que son necesarias para que el sector privado se desarrolle, intercambiar datos e información que genera la FAO, pero también los actores públicos de manera mucho más clara, transparente y analítica para que pueda ser utilizada por el sector privado en la definición, por ejemplo, de inversiones o de proyectos de desarrollo, promover la cooperación técnica hacia el sector privado, pero más utilizando las capacidades del sector privado para programas de desarrollo nacional. Es decir, el sector privado puede ser un activo ente de cooperación, no solamente pasivo de recibir cooperación, pero activo de otorgar cooperación, de involucrarse en el diseño de programas nacionales de desarrollo del sector agropecuario. La innovación es otro tema importantísimo. Sabemos que el sector privado, cierto sector privado, tiene capacidades de investigación, y hay necesidades específicas para el desarrollo de programas nacionales de cierta investigación y de cierta tecnología. Entonces hay que buscar esa asociación, sector público-privado, para desarrollar investigación en áreas de las cuales el sector público pues sí no está consiguiendo abordar. Y en fin, siempre trabajar bajo esa perspectiva con el sector privado de la sociedad económica, social y ambiental, ¿no? No solamente ingresos para los socios, sino beneficios para la sociedad y para el medio ambiente en su conjunto. Es lo que entiendo yo, la nueva o el futuro, la nueva modernidad nos está llevando a buscar también el sector privado, un actor mucho más comprometido con lo social y lo ambiental. Es así, categóricamente. Aparte de que, bueno, en Paraguay están llegando inversiones importantísimas de multinacionales, el norte del país está fortaleciéndose, el campo se va a ver dinamizado de una forma exponencial de acá en el corto plazo nada más, pero esa brecha que se da todavía con el pequeño productor o la agricultura familiar, sería interesante analizar estrategias que por parte tanto del sector privado como público puedan subsanar las falencias. A modo de comentario nada más, Jorge, ayer conversaba, por ejemplo, yo con un representante de la Federación Nacional Campesina y nos decía de que más allá de que el gobierno lleva adelante muchos programas, muchos subsidios para poder paliar ciertas problemáticas, el sector campesino todavía necesita más ayuda, poder llevar el pan de cada día a sus hogares, que la producción pueda llegar al consumidor final y son todavía trabajos o grandes desafíos que tenemos todos para ayudar a este sector tan necesitado.
Mira, David, es lo que generalmente y de manera reiterativa decimos. No pensemos solo en el pequeño agricultor, sino pensemos en la familia agricultora, porque atrás de ese agricultor hay una familia que además de insumos productivos para generar ingresos, para generar alimentos e ingresos, necesita una serie de otros servicios institucionales. Eso es importantísimo. Pero además de eso, también debemos considerar que no es suficiente componer los insumos productivos y este conjunto de servicios institucionales del Estado para familia agricultores, sino tenemos que enlazarlos en cadenas de valor, no solamente para que los productos lleguen a buen precio, tanto para el productor como para el consumidor a los mercados, pero que esos productos puedan paulatinamente recibir calidad, tecnología para mejorar la calidad y que se puedan encadenar en los sistemas comerciales internacionales. ¿Por qué no un pequeño agricultor o un agricultor familiar pequeño produciendo frutos, hortalizas de un nivel de calidad muy aceptable, alto nivel de calidad que puede encadenarse en mercados también de exportación? Ahí hay un mercado enorme creciendo, David, que no se está aprovechando sobre frutas, verduras, hortalizas, en las cuales, dadas las condiciones de Paraguay, se podría, dentro de un contexto global, generar rápidamente ventajas competitivas y poner al Paraguay no solamente como un gran exportador de soja, de carne, pero también exportador de frutas, verduras y hortalizas. Y ahí el pequeño productor muy bien enlazado para alcanzar, subir la calidad y alcanzar mercados con mayor precio para sus productos. Es así, sumamente interesante lo que mencionas, Jorge. Esto también demandaría mucha estrategia, planificación para dar cabida a la familia, en este caso a la familia del campo, a la agricultura familiar y que puedan conectarse a las grandes producciones, a las grandes cadenas, porque en general la calidad de la tierra de los productos de Paraguay no tiene mucho de que envidiar de lo que se produce a nivel regional, pero sí se necesita mayor logística y mayor inversión por parte de los grandes productores en este sentido. Ahora, por otra parte, hablar también de lo que puede acontecer acá en el corto plazo. Hay muchas aristas que no se tienen a consideración, como por ejemplo la evaluación del Gafilat, que indefectiblemente va a terminar impactando en las relaciones no solamente comerciales del Paraguay, sino también en lo que puede ser a la seguridad jurídica. Muchos inversores pueden desembarcar o volver a retirar inversiones a nivel país y es importante considerar un poco ese margen de impacto que puede llegar a darse y que por supuesto también va a terminar repercutiendo en el campo, que es donde muchos apuestan por invertir, ¿no? Sí, yo creo que hay que ver, tener una mirada, y como tú muy bien lo pones, una mirada muy integral del ambiente de inversiones que es necesario para impulsar el agro, ¿no? Y uno de los temas que tú mencionas es importantísimo. El tema también de inversión física es importante. Por ejemplo, hay un gran esfuerzo muy bien hecho a nivel nacional de incrementar la infraestructura, las vías de acceso. Pero la pregunta es, ¿esas vías de acceso y esa infraestructura está pensada también sobre la base de abrir espacios para el transporte de alimentos, no solamente dentro del país, sino hacia los otros países y hacia los puertos de embarque? Es otro tema. Es decir, los aspectos financieros, los aspectos de la banca son importantísimos. Poder dar seguridad al inversor de que tú tienes un sistema financiero, bancario, además muy controlado, que funciona bien, que no es penalizado en el contexto global, pero también otro tipo de inversiones en infraestructura, ¿no? Que los grupos ya. Después tenemos la inversión en capacidades técnicas, es decir, profesionales que puedan dar cuenta de estas inversiones e involucrarse en los procesos productivos. Entonces, la reflexión va mucho más allá y es bastante amplia e integral, David. Es así, justamente, importante mencionarlo. Ahora, por otra parte, Jorge, ¿cuáles son las modalidades o estructuras de colaboración que tiene la FAO con el sector privado? Tengo entendido de que existen ciertos esquemas o modos que se manejan, ¿no? Sí, en principio nosotros tenemos un mecanismo de acuerdos, de acuerdos con el sector privado en lo cual básicamente definimos una visión para lo que vamos a hacer con el sector privado. O sea, nos ponemos de acuerdo en cuál es la visión de la colaboración, qué es dónde vamos a inferir, cuáles son las actividades en las cuales vamos a colaborar, determinar esas esferas estratégicas de colaboración. Esto sí queremos avanzar, esto no queremos avanzar, poner sobre la base de esto la evaluación de los riesgos que puede generar tanto para el sector privado como para nuestra organización en esa colaboración, y los métodos que haremos para evaluar la colaboración que tenemos. Básicamente son acuerdos
que no necesariamente implican transferencia de recursos monetarios. Son acuerdos que pueden ser con transferencia de recursos monetarios, acuerdos sin transferencia de recursos monetarios, acuerdos de división de beneficios y resultados en relación a desarrollos tecnológicos innovativos, o simples acuerdos en los cuales el sector privado dice, mira, yo tengo especialistas en esta área y me gustaría, por lo tanto, hacer un acuerdo contigo para transferir conocimientos de información a través de esos especialistas para el diseño de programas públicos de desarrollo, o en zonas específicas donde hay pequeños agricultores que el sector privado tiene interés en adquirir materia prima para transformarla, pues se puede hacer una asociación para ir a esos espacios y poder desarrollar capacidades técnicas para esos agricultores de tal manera que tengan un producto de mejor calidad que pueda ser interesante para la industria, para la adquisición de la industria, para los procesos de transformación subsecuentes. Es decir, una gama de acuerdos bastante amplios, David. Es así. Ahora, Jorge, hablando sinceramente, ¿cómo lo ves al Paraguay en este camino de cumplimiento, de compromiso para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible comparándonos con nuestros vecinos? Mira, yo creo que hay cosas en las cuales notoriamente Paraguay está alcanzando resultados interesantes en un camino intermedio y en otros casos en los cuales tiene que redoblar el esfuerzo y la atención. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible con ciento y pico de indicadores y por lo tanto no es posible que en todos los indicadores esté adelante y tampoco es posible que todos esté atrás. Yo creo que está en una situación de camino hacia una mejor perspectiva. Lamentablemente, en indicadores como el tema del hambre, no son tan positivos y esto nos pone en una situación difícil si comparamos con lo que pasa en la media de América del Sur, por ejemplo, donde el hambre no llega a más del 5% de la población y aquí en Paraguay tenemos superior al 10%, ¿no? Es casi el doble de lo que tenemos en la región. Y si comparamos con Brasil, con Uruguay, con Argentina, con Chile, en una situación de prepandemia, porque ahora tenemos que evaluar esto en una situación de pospandemia para ver en qué nivel están los indicadores. Lastimosamente, Paraguay tiene dificultad en cuanto a ese indicador y también el tema de pobreza, ¿no? Hay que reforzar ahí los programas de desarrollo social para tener mejores indicadores. Pero en principio, hay avances. Lo interesante de los ODS es eso, que te pone una perspectiva mucho más integral de desarrollo. No solo pensar en lo económico o no solo pensar en el desarrollo macroeconómico, en el desarrollo industrial, sino 17 indicadores en su conjunto que te permiten una reflexión mayor. Eso, David. Es así, totalmente. Ahora, Jorge, hablamos de la agricultura sostenible, del potencial que tiene el campo. Paraguay también tiene otras áreas de potencialización, como es el caso del biodiesel, combustible a base de soja, por ejemplo. Hay una gran empresa que ya se está instalando en el Paraguay, que va a estar activa acá 2, 3 años más o menos y va a revolucionar ese ámbito. Es importante de que grandes firmas como estas también se sumen a la tendencia de sostenibilidad y sustentabilidad, ¿no? Sí, la FAO tiene la Secretaría de la Asociación Global de Bioenergía. Y en ese contexto se han desarrollado en discusión con los países que hacen parte de esta asociación, que son países alrededor del mundo, donde participa, por ejemplo, también la Unión Europea y varios países desarrollados. Tenemos un marco de 23 indicadores que abordan los aspectos económicos, los aspectos sociales y los aspectos ambientales de la producción de la bioenergía. Y hemos tenido la oportunidad aquí en Paraguay de hacer ese análisis de la sostenibilidad de la producción de la producción de la energía sobre la base de la biomasa, pero también la producción, el análisis de la sostenibilidad de la producción de etanol en base a la caña de azúcar y el maíz. Y más recientemente, por pedido del señor ministro de Agricultura, estamos cooperando en la evaluación de la sostenibilidad de la producción de biodiesel sobre la base de la soja. Hemos tenido también algunas reuniones con Rediex, que está muy interesado en buscar esa asistencia técnica para tornar estos sistemas productivos y que también son productos, en algunos casos de exportación, tornarlos más sostenibles. Entonces, estos indicadores nos permiten hacer un análisis del perfil de la producción y poder identificar dónde están los principales elementos que tienen que considerarse dentro de las políticas de desarrollo para mejorar la sostenibilidad en los aspectos económicos, sociales y ambientales. Es un trabajo interesante que entiendo yo
generando beneficios importantes al país porque le apunta dónde poner el esfuerzo para tornar ese ambiente de negocios de inversiones más sostenible, atrayendo inversión privada para esos ámbitos. Es así, totalmente. Jorge, aprovechando los pocos minutitos que nos quedan de programa, ¿cómo ves a nuestro país en cuanto a la implementación de los programas y el soporte de la FAO en este corto plazo, finalizando el 2021? ¿Vamos por buen camino, buen ritmo? ¿O todavía falta apretar en algunas aristas? Mira, nosotros al inicio de este gobierno establecimos un marco de programación país fundamentado en tres áreas básicas de cooperación. Una, para fortalecer el tema de la agricultura familiar campesina. Un segundo ámbito relacionado con los aspectos ambientales, de gestión ambiental, de sostenibilidad ambiental, que son importantes, y otro ámbito fuerte de la protección social, ¿no? De la protección social vinculada al desarrollo rural, al desarrollo campesino, son los tres ámbitos. Yo creo que hemos tenido avances significativos con el gobierno. Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo social, el Ministerio de Desarrollo Social, con la cooperación de la FAO, pero también trabajando articuladamente con otras instituciones, aprobó el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, sobre la base del cual estamos trabajando en cooperación adicional, y el propio gobierno está orientando inversiones para reducir la pobreza. También el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que presenta una nueva mirada para los pueblos indígenas, no ese asistencialismo, sino un trabajo mucho más integral de desarrollo y manteniendo sus aspectos culturales, étnicos, incorporación dentro de una sociedad que se enfoca de una perspectiva de desarrollo mucho más amplio, ¿no? Dentro de lo que es la agricultura familiar, ahí hemos apoyado en el tema de la ley de protección de la agricultura familiar. En el decreto estamos trabajando para apoyar en la implementación del Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina, diseño de programas específicos ahí. Entonces también hemos avanzado apropiadamente. Y en la tercera línea referente a el tema climático, gestión de riesgos, hemos apoyado al establecimiento de metodologías para la evaluación de daños y pérdidas del sector agropecuario frente a problemas climáticos adversos. Y en este momento estamos buscando establecer, a través de un gran proyecto que se llama PROESA, un mecanismo de articulación de políticas públicas que vincule la protección social con la inclusión, la política de inclusión laboral, con la política de servicios ambientales, de tal manera de ahí generar en ese esfuerzo de adaptar y mitigar al cambio climático también una hoja de ruta que permita a pequeños agricultores salir de la pobreza, ¿no? Entonces, el foco básicamente es eh, mejorar la producción agrícola familiar, la protección frente al cambio climático, la protección social para el indicador número uno principalmente, para el de los ODS número uno, para el ODS número uno, y creo que en estos hemos avanzado sustantivamente. Ahora estamos enfocando con un nuevo marco de cooperación de FAO en otras áreas de trabajo que son importantes: la tecnificación de la agricultura, la digitalización de la agricultura son importantísimos, el poner esfuerzo en innovación y tecnología, y esa vinculación mucho más estrecha con el sector privado. Es así, todavía un largo trecho por seguir trabajando, pero lo bueno, lo positivo es que se está trabajando y qué importante dar a conocer y destacar estas iniciativas que por parte de la FAO y todo el sector, tanto público como privado, están llevando adelante, porque tenemos que llegar al 2030, por lo menos cumpliendo en gran parte los objetivos de desarrollo sostenible. Jorge, por cuestiones de tiempo, lastimosamente muchas preguntas más tengo que dejarlas en el tintero, pero queremos agradecerte por este tiempo, por este ameno espacio que nos brindaste en esta tarde, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchas gracias, David. Un placer para nosotros cooperar con ustedes en estos espacios. Gracias. Excelente, un gran saludo. Hasta luego. Bien. De esta forma, señoras y señores, vamos llegando al final de este programa denominado Zona Agro, donde día tras día hacemos el seguimiento de los principales acontecimientos, no solamente en el campo vinculados a la tierra, sino todo lo que acontece en el sector secundario y terciario, como usted ya sabe, con entrevistados de primer nivel para todos ustedes, como corresponde. Estábamos compartiendo en vivo e en directo con el representante de la FAO en Paraguay, el señor Jorge Mesa Roballo, hablando un poco de la producción sostenible y su implicancia con el sector privado. Muchas iniciativas
iniciativas que se llevan a cabo ya inclusive desde antaño y que, bueno, por supuesto, están repercutiendo y esperemos que repercuta de manera más positiva para nuestro país en el corto plazo, ya que la pandemia lastimosamente está dejando rezagos y las acciones deben tomarse inmediatamente. Con esto vamos llegando al final, señora, señora, agradeciendo la preferencia que nos brindan en cada tarde. Será hasta la próxima semana con muchas más noticias y mucha más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao.